Doctor, yo creo que estoy muerto. ¿Estás muerta? Sí, doctor, yo no sé. Me sale el eje en 180, doctor. ¿Será que estás leyéndolo al revés y que en vez de 180 es cero? El eje de QRS. Es que la más isodifásica me sale en ABF, ¿no? Ok. Es 1 o Entonces, 180. Es 1 o 100, es 0 o 180. entonces no sé más. No, porque si la masa isodifásica, la perpendicular es 1 ABF. Entonces, eso es obvio. Si el eje estuviera en 180, ABR sería positiva. Es que mire, doctor, me sale la derivación 3, a mí me sale negativa. Me sale negativa ABR y la derivación 3. Bueno, si ABR es negativa, quiere decir que todos los vectores están alejándose de ABR, o sea que están en el lado derecho del compás, del arroz de compás. Pero es que también me sale la 3 negativa, que la 3 nunca es negativa, se parece más bien a 2. Puede ser, si tu eje está en 0, 3 va a ser ligeramente negativa, pero pequeña. Es negativa y pequeña. Tu eje está cerca de 0. Bueno, para que vean precisamente es lo que va a pasar. Mira. Mira lo que sucede. Pongamos que el corazón tiene una forma ligeramente cónica. Y en mi caso, por ejemplo, el eje estaría cerca de 60. Está así. Déjame buscar algo que tenga punto. Aquí. Mira. El eje en mí es 60. Entonces, 3 tiende a alejarse un poquito, ¿va? Pero no tanto, sería positiva. En tu caso, el eje está más cerca de 0. Por lo tanto, mira dónde está 3. Está aquí. El vector se está alejando de 3. Tendría que ser ligeramente negativa y pequeña, porque no es mucho lo que se está alejando en términos de grados. O sea que sí, es normal. Lo que pasa es que tu corazón está así. En vez de estar así, está así, horizontal. ¿Te acordás lo que te dije de que tu tórax es cortito, relativamente ancho para su longitud, y entonces tus dos semidiafragmas están bien altos? O sea que el corazón se pone así. La punta mira en esta dirección, no en esta. Por lo tanto, sí, podrías tener un eje en 0. Es lo que te digo. Por eso es que el rango de ese eje es entre 0 y 90. Ese cuadrante es bien amplio. Precisamente porque tiene la variación. Irma, ¿cuánto es el eje de tu tórax? Me salió más 45. ¿En cuánto? Más 45. ¿Ves? Tiende a ser un poco más horizontal. Tu corazón es horizontal, pero como tu tórax es relativamente también ancho en proporción a su altura, pero no tanto como en el caso de Paola, y entonces el tuyo es menos. Para curiosidad, ¿ok? O para los que tengan curiosidad. Bueno, yo voy a estar en el campus hoy en la tarde, chequeando los exámenes de neuroanatomía, ¿va? Haciendo la revisión de neuroanatomía. Entonces, el que quiera llegar ahí y con su electro y vamos a ver qué tan cercano está a su lectura, a ver qué tanto se aproximaron a los valores. Para casos como Doctor, ¿cómo se saca el eje de T? Igual que los demás. ¿Cómo igual? El mismo método. O sea, buscar uno y ABF y después. La T más pequeña, si no hay una T isodifásica, la más pequeña. Por ejemplo, querés decir, la T en ABL es chiquita, entonces, ok, más 30, menos 30, más 60. Es el mismo procedimiento para el eje. Es más plana es la más isodifásica. La más isodifásica quiere decir la que tiene menos diferencia. Entonces, por ejemplo, tenés una T chiquita que eleva dos cuadritos, o sea, 0.2 milivoltios hacia arriba y 0 para abajo. Ok, la diferencia entre lo que sube y lo que baja sería más 2 y 0.
versus, por ejemplo, la T en 2, por ejemplo, que tendría 7 para arriba y 0 para abajo. ABL es más isodifásica que 2. Hay menos diferencia de voltaje. Es que la definición, si lo querés poner en la manera complicada, isodifásico quiere decir donde la suma algebraica, o sea, la definición formal dice, donde la suma algebraica de todos los componentes que van hacia arriba, o sea, que se acercan, versus los componentes que se alejan, o sea, hacia abajo, es menor, ¿va? Tiende más a ser de 0. O sea que isodifásico quiere decir la que tiene menos diferencia sumada, pero puede que tengas, como te digo, puramente componentes positivos o negativos, pero sean pequeños. ¿Okay? Lo que pasa es que con QRS generalmente es más fácil de entender la idea, porque tenés cosas que van para arriba y cosas que van para abajo y ver la diferencia. Pero aquí sencillamente considera en T que las despolarizaciones que son negativas, por así decirlo, no existen, y entonces todas esas serían de 0, ¿ya? Sí. ¿Ya? O sea, es la misma metodología, exactamente igual, y se calcula igual porque, por ejemplo, el eje de T y el eje de QRS deben estar dentro de un rango de 30 a 40 grados el uno del otro. Cuando tenés, por ejemplo, un eje de QRS en 60 y un eje de T, por ejemplo, en menos 30, esa diferencia es indicativo de un trastorno de la repolarización. No te dice por qué, ¿va? O sea, trastorno de la repolarización puede haber de muchas causas, pero la idea es que está ahí. Entonces, bueno, ¿y por qué? El sodio y potasio movidos o calcio movido, infarto, sobrecarga, hipertensión, eso ya son otros 20 pesos a derivar por qué se movió. Lo importante es que te indica que algo te está cambiando la secuencia, de la despolarización, perdón, de la repolarización del ventrículo. ¿Por qué? Vaya uno a saber después, ¿va? Esas son las cosas que hacen la cardiología interesante o complicada a veces. Pero bueno, como no venimos a hablar de la tarea, como les digo, va más fácil. El que esté trabado, vaya, búsqueme hoy en la tarde, que ahí voy a estar dando revisión en algún lugar del tercer piso del edificio 6. Hey, por cierto, una pregunta, ya que estamos a eso. ¿Está abierta la biblioteca? Sí, doctor, váyase para allá mejor. Hoy hay aire. Porque tiene aire, sí, porque tiene aire. Y como entonces lo que hago es que me siento en X lugar, supongo que estará vacío, y claro, y a los... Vaya al segundo piso. El segundo piso, cuando llega alguien, le encienden el aire. Y no pasa nada. En cualquiera, pues, que si está abierta, porque entonces yo me siento en X lugar, y entonces como los de seguro van a estar pasando, ok, pasa, que venga el siguiente, entran y salgan, para que no se vaya a quejar don Julio ¿cómo se llama? De que tengo 20 gentes en la biblioteca, pero se presta y es mucho más amplio y refrigerado, porque si has querido salir en estos días a esa hora de la tarde, mis respetos, 39 grados. Entonces, va en la biblioteca, entonces hoy por la tarde, el que quiera que lo destrabe de su tarea, entonces ahí vamos a revisar esa tirita, ¿ok? Bueno, pero entremos en lo que estábamos viendo. Ayer el viernes estábamos, por cierto, esta es semana corta, que solo tenemos clase 4 días. ¿Qué pasó aquí el viernes? El viernes es el viernes antes de la semana, la próxima semana es la Semana Santa. Ay, feriado. ¿Querés que mira, ahora vos estás así como tentando decir, sí, hay clase toda la próxima semana? No le haga caso, doctor, sí hay feriado.
Paola les encanta tirarlos a ustedes bajo las llantas de la rastra, ¿va? Déjela, ya le van a caer las avispas. Es mi venganza, doctor. Tu venganza. Bueno, en todo caso yo había calculado en el calendario de lunes a jueves. ¿Por qué? Bajo el entendimiento de que, por ejemplo, hay gente que quiere salir el día viernes, pero que salen solos o con su familia a algún lugar, a X lugar. Ahí tienen esa idea que a mí me parece poco productivo ir a salir cuando sale toda la gente, ¿va? Pero entonces no, que vamos a salir el sábado temprano o el viernes ya cayendo la tarde, ¿eh? Para adelantarnos a los demás. Entonces el viernes que no haya clase para que aquel que quiera se prepara. ¿Quiénes no son de San Pedro y están almacenados acá? Yo, doctor. ¿De dónde sos? De Cobán. Bueno, por ejemplo, entonces vos podés hacer lo inteligente y te vas el viernes, si no tenés otra cosa que... Y te vas antes de que la terminal sea una catástrofe, ¿va? Pues yo dije, feriado del 8 al 18, el 8 es viernes. Aquí te voy a poner el calendario, no sé si se ve el resto de mi pantalla, mira, viernes es 8. Incluso la universidad dio el lunes 18 con buen tino, porque hay gente que todavía el domingo está tratando de regresar a San Pedro Sula. Entonces, última clase es el 7 y regresamos el día 19. ¿Cabal? Listo. Ok, doctor. Listo, sí. Sí, porque por ejemplo, Cristel, vos vas a viajar con tu familia. Pues todavía no sé, creo No que se mi sabe. papá quería ir, pero no sé. Pero ya te das cuenta, entonces decir, no, y estamos a veces, porque a mí me ha pasado, el viernes todo el mundo está listo y fulano de tal que todavía tiene clases y hay que esperar a que salga, entonces ya uno sale tarde o el sábado. Muy común cuando tenés niños en la escuela, ¿va? Incluso, bueno, yo no creo que vaya a ir a ningún lado. Mi esposa está con esas malas ideas, pero yo siempre he pensado que para salir, tal vez si fuera a ir a algún lugar de vacaciones, que no me atrae tanto, a menos que fuera a salir a otro país, pues que ya tengo los boletos comprados, no es esta semana. ¿No se han puesto a reflexionar en ese detalle? Que vos vas que si tenés una semana de vacaciones, vos querés ir a un lugar que esté tranquilo, ¿ah? Y la Semana Santa va a ser el lugar va a ser la menos tranquila de todos. En primer lugar, va a haber fila en cualquier carretera que se me ocurra. 2, llegas al hotel, está hasta la madre. Te atienden mal. Le suben los precios a todo. Y si es playa, la playa está llena y sucia, ¿eh? Sucia. Si vas a cualquier otro lugar del interior, igual, está lleno. Entonces, espero la semana siguiente, porque pasan dos cosas. Primero, ya no hay nadie. Y no va a haber nadie porque toda la gente se quedó sin plata. Yo guardé mi dinero y ya puedo ir. El lugar va a estar vacío y como toda la gente de los hoteles y similares saben que en esa semana no cae nadie, ahí sí te atienden. Y el riesgo de la carretera. Mira, yo no me considero malo para manejar. Bueno, lo he hecho por cuántos años. Y normalmente yo manejo rápido. Por ejemplo, de aquí a Tegucigalpa haría menos de 3 horas, ¿va? Sin incidentes ni accidentes con un carro que yo no voy a salir si no está bueno. Pero entonces arman esas estúpidas caravanas. No sé si te ha tocado ir en alguna. Que ponen a todo el mundo en fila y todo el mundo va en sincronía. Eso es una excelente, andar en formación así enorme, es una excelente manera de buscarte un accidente, porque estás a merced del más lento y del que menos puede manejar, y de esos hay un montón en la carretera, o peor aún, del que anda a bolo.
Eso es inevitable, que va a haber un montón de bolos. Entonces mi esposa, por suerte, tiene turno el miércoles y el domingo. Y creo que no puede salir en toda la semana, o no la van a dejar salir, porque como se metió, le dieron la dirección del hospital del seguro, tiene que estar toda la semana disponible por si hay algún relajo si hay un relajo en esa semana. O sea que creo que sus planes de Semana Santa acaban de recibir un par de torpedos en la línea de flotación. Yo feliz porque Doctor, pero no sea mala, ya quiere tener vacaciones también, doctor. en cualquier otra fecha. Sí, o sea, sí, pero por lo menos que esté tranquila en Semana Santa. El que está tranquilo soy yo, porque ya está metido en el hospital. Yo lleno mi zapera de aquí de al lado y yo lleno, saco mi hielerita y la grabadora y estoy acá. Si lo que querés es remojarte, no tengo que caminar más de 3 pasos. Sí, la verdad que a mí me gusta más quedarme en la casa. Sí. Es más rico. Ya vení vos, llenas tu piscina, te pones tu famoso traje de baño de 3 piezas y ya estuvo. ¿Sabes cuál es el traje de baño de 3 piezas, va? No, esa no me la sé cuál es. Son pantaletas y anteojos oscuros. ¿No? ¿Entendés? Y esperas una semana más o menos que la madre naturaleza lave toda la suciedad de la playa y ya después, ya vaya, qué sé yo, el 20 y pico de abril. Vos vas a la playa, que la playa está limpia, está vacía, está para vos solo, que es lo que vos querés, tener toda la playa para hacer lo que querrás, ¿no? Bueno. O si vas a, qué sé yo, a Gracias, a La Esperanza, el pueblo tranquilo, solo donde vos puedes andar caminando sin estar en aquel relajo de gente, ¿va? Porque ni fotos puedes tomar, tanta aglomeración que hay. Gracias es bonito para ir a ver un nuevo atractivo turístico que hay ahora. Las casas incautadas. Los bienes incautados, puedes hacer un tour de casas incautadas del zarandajo ese. Y la cuestión es si el hotel, por el hotel el hotel de estos no era malo, fíjate, la Posada de San Juan creo que se llama, era un buen hotel. La cuestión es si incautado va a seguir trabajando, pero de los hoteles, hay que reconocerlo, de los hoteles bonitos y bien, ¿cómo se llama? Atendidos del pueblo, pero a saber, porque si lo va a administrar la OAVI, mejor que lo cierren de una vez, porque esa gente, propiedad que incautan el Estado para seguirla manejando, generalmente termina destruida en 6 meses. Como no la cuidan, como no es el dueño, no la cuidan, entonces aquellos rapidito caen en la ruina. Lástima, porque como te digo, era un buen hotel, independientemente de que fuera del bobo ¿va? Pero vamos a ver. Bueno, entonces lo que estábamos viendo el viernes, este relajo acá, dábamos con la composición atmosférica, ¿va? Entonces, si lo querés entender, porque a alguna gente aparentemente se le hace difícil entender por qué esto cambia y por qué la composición del aire atmosférico no es la misma que la del aire del alveolo. Veamos qué es lo que pasa. Sí, a mí, como me lo explicaron hace algún tiempo, es que tuvieras acá una cajita, cualquiera, una cajita con algo. Ponele que en esta cajita yo tengo aquí tic-tacs, obvio, ¿va? Pero esta cajita de tic-tacs le caben, no sé, cualquier cantidad de las pastillitas. Y aquí tengo un solo componente, ¿va? Pero ponerle que le fuera a poner de las verdes, ¿ah? O una mezcla de ellas, vaya, de las de diferentes colores y sabores. En la cajita siempre van a caber las mismas. O sea que aquí, por ejemplo, tuviera, qué sé yo, oxígeno puro, ¿ah? Como representado por las pastillitas blancas. Pero fuera a meter pastillitas rojas, vaya, que fueran
nitrógeno, dióxido de carbono, la capacidad de esto es fija. O sea que si yo quiero rellenarlo con pastillitas rojas, tengo que sacar algunas de las blancas. Y si quiero agregar otro, tendría que sacar de las que ya están acá, porque la cantidad de moléculas en un litro, en un metro cuadrado, en lo que querrás de aire, es fija. O sea que si es una mezcla de gases, tengo que sacar uno para meter otro, ¿okay? Si quiero mantener la misma presión. Y como la presión atmosférica, vos la puedes cambiar. No, es lo que es. Y tu presión en el pulmón, en el alveolo, dijimos que va a ser atmosférica. Lo definimos en la sesión antes de esta, ¿va? Decimos, la presión en el alveolo es, para todo efecto, igual a la presión atmosférica. Rústicamente hablando, con 1 centímetro de agua no me cambia la ecuación. ¿Ok? Entonces, obviamente que si yo tengo que introducir vapor de agua a la mezcla de gases, tengo que hacerlo sacando un poco del oxígeno y un poco del nitrógeno. Ahora me entienden la idea de por qué estoy cambiando la composición del gas alveolar. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces veamos cómo está. Esto es lo que está entrando, mira. Ves que se redujo un poco el nitrógeno, el aire humidificado, agregué. Bueno, vámonos un poquito para atrás. Primero tenemos esto en la atmósfera. Como te digo, en un día fresco y claro y con una humedad bien baja. Nosotros llamamos humedad relativa. Y aquí, según mi cálculo, anda por el 15%. Se supongo que estarán pensando, no sé, en el desierto de Arizona, pero me va bien. Decíamos, y mira las composiciones, 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.04% de CO2 natural, y aquí decíamos un valor bien bajo de la saturación de agua. Bueno, no es 15, realmente es como 35%, espérate, como 35%, ¿ok? Porque este aire está a 20 grados. ¿Qué pasa aquí? 20 grados centígrados. Para nuestra definición, de la atmósfera. Ahora, para pasar de aquí para acá, yo tengo que hacer dos cosas. Uno, elevar la humedad relativa a 100%. ¿Ok? Meter todo el vapor de agua que pueda en la vía aérea y obviamente subir la temperatura a 37 grados centígrados, ¿verdad? Temperatura corporal. Cuando yo subo la temperatura, aumento la capacidad de ese aire de retener vapor de agua. ¿Cabal? ¿Ok? Por lo tanto, repasando la composición del aire en el alveolo, ahora te digo, en la vía aérea, esto vamos a poner que es en la tráquea o en el bronquio principal. Viste que agregué vapor de agua, presión de vapor de agua 47, a expensas de sacar oxígeno y nitrógeno de la mezcla, ¿va? Entonces ahora la presión de oxígeno bajó. La de nitrógeno no me interesa tanto, pero esta sí. Presión de oxígeno 149 milímetros de mercurio. Me vais siguiendo, ¿va? La presión de CO2 no va a cambiar mucho acá, no se va a reducir mucho porque el CO2 es súper soluble en la mezcla. Por lo tanto, es más difícil de sacar. O sea que esta dejémoslo donde está. Pero cuando caemos al alveolo, en el alveolo pasa una cosa, mira. La presión de oxígeno baja aún más porque vas a sustituirlo con parte del oxígeno con dióxido de carbono que todavía está en el alveolo. Acordate que vos al respirar exhalaste dióxido de carbono hacia el alveolo, ¿va? Y ese dióxido de carbono ahora
te representa el 5% de la mezcla de gases, o sea, presión alveolar C de dióxido de carbono. Fíjate bien, A mayúscula de alveolar, porque la A minúscula quiere decir otra cosa, ¿ok? Presión alveolar, y cuando hable de alveolo es con A mayúscula, ¿ok? Y por lo tanto, para ese efecto podemos definir la presión alveolar de oxígeno. Estos son los dos que me interesan. Presión de vapor de agua va a seguir siendo 47. Yo quiero mantener saturado el aire con vapor de agua. Resultado, estos dos valores me interesan. 40 para el CO2 y 104 para el oxígeno. Ahora, después de que intercambiaste gases y vas a muestrear el aire que estás exhalando, ¿okay? Que está saliendo del pulmón después de intercambiaste gases. Obviamente que absorbiste parte del oxígeno. Resultado, la presión de oxígeno va a ser otra vez en la tráquea. Otra vez volvemos a la tráquea. Mira lo que sucede. La presión de oxígeno del aire que sale es una mezcla de esta con esta. Aire que estaba en la tráquea fresco mezclado con aire ya utilizado. Resultado, la presión en el aire expirado, 120. La presión de CO2, el promedio o la mezcla de 0.3 y 40 y te da 27. Presión expirada. La presión de agua, siempre saturada. ¿Ok? Resultado, quiere decir que si yo lo veo de otra manera, al humidificar el aire yo bajo la cantidad de oxígeno que está disponible y aumento al respirar la presión de CO2, que quiere decir que el aire alveolar no es lo mismo que el aire en la vía aérea, y que la composición del aire en tu vía aérea, tráquea y pulmones, depende del ciclo respiratorio, de qué parte del ciclo respiratorio estés. Si estás inhalando con una mezcla que tiene aire fresco o exhalando con una mezcla de aire fresco que viene de afuera y revolviéndose con aire, obviamente, que ya utilizaste en el pulmón. ¿Cabal? Ahora, eso quiere decir que al expirar, este aire expirado está haciendo mezcla, vaya. En tu vía aérea lo que tenés realmente es una mezcla de aire fresco y aire ya usado, y que por lo tanto podrías considerar que como estás constantemente mezclando, vas a necesitar cierta renovación del aire, pero que vas a aclarar, ya sea generalmente dióxido de carbono, progresivamente. Mira lo que pasa. Aquí tenés el caso, un alveolo, en este dibujito, lleno de CO2, son los puntitos rojos. Cuando haces la primera respiración, parte del dióxido de carbono se intercambia o se elimina y se va diluyendo. A la segunda va diluyendo a un porcentaje y así sucesivamente hasta que 16 respiraciones después, mira, progresivamente fuiste lavando, aquí vamos a utilizar la palabra, lavando el aire del alveolo. Ese concepto de aclaramiento del aire implica que tenés un valor que primero que puedes utilizar y te pongo a respirar un gas X y ver qué tan rápido lo eliminas. Esa es una medida de tu ventilación alveolar. ¿Okay? O sea, porque diferente, nuevamente te digo, diferente es lo que llamamos ventilación minuto, volumen minuto, que yo lo puedo medir sencillamente con una máscara y un medidor ahí calculando cuántos litros estás moviendo, y otra es cuánto de ese aire estás moviendo en el alveolo. Entonces la manera de hacerlo es que, por ejemplo, ponemos a Paola a respirar un gas que no sea ninguno de los tres, ni oxígeno, ni CO2.
Ponemos a Paola a respirar helio. Y luego de respirar el helio, pongámosla a cantar. ¿Cómo sonaría? Voy a sonar como Alvin y las ardillas. Algo así. Va a sonar como mi ex esposa. ¿Ok? O podemos probar, ¿qué te parece hexafluoruro de azufre, que es un gas? Voy a morir con eso, doctor. No, se usa también para eso. Pero ese, como tiene una velocidad de conducción diferente, entonces te baja el tono de la voz y vas a sonar como Darth Vader, lo cual te vendría bien. Solo te ponemos el casquito. Paola Vader. ¿Qué decís, Irma? ¿Cuál le ponemos a respirar? Va a sonar como doble D matutino. Doble D, el de Eddie. No, el de Timmy Turner, cuando consiguió un micrófono que lo sonaba como doble D matutino. Ajá. Ok, entonces yo te doy esto, una cantidad medida de inhalar, y luego estoy midiendo cuántas respiraciones toma en que lo elimines todo. Entonces, conociendo la cantidad del gas que te di de la muestra y el tiempo que todo, el número de respiraciones que necesitas para sacarlo todo, un poco de matemática y puedo calcular la ventilación alveolar por minuto, ¿ok? Que como te digo, no es la misma que la ventilación a nivel de la nariz, porque parte del aire se está mezclando en el espacio muerto de la vía aérea. Resultado, tenés acá lo que hicieron con esta prueba. Mira, aquí hicieron con no sé qué gas, cualquiera, y ves que puede pasar una cosa. Ves como rápidamente al principio, porque esta es una función, ¿cómo se llama? Logarítmica. Como al principio vos estás sacando un montón de gas de la ventilación alveolar. ¿Ok? Estás sacando un montón de gas de la ventilación alveolar y los últimos segundos ya es muy poquito lo que queda y muy poquito lo que eliminas. Si yo respirara la mitad, vaya, si tu ventilación alveolar la corto a la mitad, siempre vas a eliminar el gas, pero mira la línea de puntos, ahora te lo voy a poner en negro, como la eliminación del gas va a ser menor y te tomaría, qué sé yo, aquí estaría 120 segundos, 2 minutos, y mira cómo la curva te hizo mucho más plana. O si te pongo a hiperventilar y mira cómo la ventilación alveolar ahora te elimina el gas en mucho menos tiempo. O sea que la capacidad de intercambiar gas con la atmósfera es función de la ventilación alveolar, porque hay dos cosas que te modifican la capacidad de intercambiar oxígeno, CO2 o lo que fuera. Uno es la ventilación alveolar. Dos es la capacidad de ese gas de atravesar todas las membranas que tiene que cruzar, o sea, la capacidad de difusión. Y esa es fija en condiciones normales. Y aún en condiciones patológicas, cuando cambiara, no va a cambiar en 60 segundos. Va a cambiar lentamente. Por lo tanto, el determinante de qué tan rápido vos podés mover gas a través del pulmón es qué tan rápido puedes intercambiar aire en el alveolo. Concepto elemental, ¿va? La capacidad de intercambio de gases es función directa básicamente de una sola cosa y es la ventilación alveolar. Si vos no estás moviendo aire, no estás intercambiando nada y pronto las difusiones van a alcanzar punto de equilibrio y no intercambiar ningún gas. Mira, por ejemplo, qué es lo que sucede con la ventilación. Aquí tenemos esta tabla. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí medís la ventilación alveolar en litros por minuto y aquí estás viendo la presión de oxígeno. Si tu PO2 alveolar dice velocidad de absorción del oxígeno. Si tu velocidad de absorción es acá, este es el punto fisiológico,
ves que a unos 5 litros por minuto, 5 o 6 litros por minuto, que es tu ventilación normal en reposo, la curva de absorción del oxígeno te va a poner tu presión de oxígeno aquí en el 104 que dijimos. Si yo te pongo a ventilar más y te pongo a resoplar como que sos locomotora vieja, tu presión de oxígeno empieza a subir, pero hay un límite. Prontamente mira que la curva se aplana y aunque estés ventilando mucho más, tu presión de oxígeno se va a estabilizar alrededor de los 130 milímetros de mercurio. No puedes subir mucho más tu presión e incluso a la ventilación máxima, tanto como pudieras mover aire por los pulmones, tu presión parcial de oxígeno va a ser debajo de los 150. Va a ser, de hecho, la presión máxima sería 149.3, que es el valor que ya vimos aquí. ¿Por qué? Porque las leyes de la física te dicen, si en el aire que yo estoy respirando hay 21% de oxígeno, yo no puedo concentrar oxígeno en los alvéolos y tener más de 21% de oxígeno en el pulmón, ¿correcto? A menos que existiera algún mecanismo mágico que te permitiera selectivamente inventar oxígeno de donde no hay, ¿ok? Segundo, para que funcione el mecanismo de difusión de gases, necesitas tener un gradiente de presión. O sea, porque todo el transporte de oxígeno entre el aire que me rodea y el capilar pulmonar tiene que ir en forma estrictamente pasiva. O sea, yo no puedo gastar energía. Yo no puedo gastar energía para absorber oxígeno porque entonces caes en una contradicción. Necesito energía para absorber oxígeno, pero para absorber ese oxígeno estoy consumiendo más energía de la que puedo obtener por los procesos que son basados en la respiración. Entonces estaría perdiendo energía, a menos que tuviera una fuente alterna. El negocio no existe, ¿verdad? Entonces, resultado, la ventilación alveolar me mantiene las concentraciones de oxígeno, pero pasado el punto fisiológico, no cambia mucho la presión de oxígeno. Importante, ¿ok? Ahora, quiere decir que ya que controlar este movimiento de aire es una cuestión puramente mecánica, va regulando la frecuencia respiratoria y regulando el volumen que estoy metiendo en cada respiración. Ahora quiero ver la otra parte, cómo meter oxígeno del alveolo a la sangre, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos otro detalle, vaya, porque el otro gas que me interesa es el dióxido de carbono. Ahora, pasa una cosa. Como decíamos, el otro factor que me mueve, que me favorece el movimiento de gases, dije que aparte de la ventilación alveolar era la difusión del gas, o sea, qué tan rápido se mueve a través de las membranas. Y el dióxido de carbono es un gas bien interesante en ese sentido, porque es sumamente soluble en los tejidos, en los componentes corporales. Por lo tanto, como es sumamente soluble, su difusión es mucho más alta. Y en principio el dióxido de carbono se mueve 20 veces más rápido que el oxígeno. Al final, lo que dice la difusibilidad quiere decir que yo puedo mover ese dióxido de carbono 20 veces más rápido de lo que yo muevo oxígeno. Quiere decir que, por ejemplo, si yo parto ahorita desde, digamos, presión de oxígeno estándar, y yo respiro y meto oxígeno fresco, mis niveles de oxígeno en sangre van a subir un poquito. Pero si yo exhalo ese aire y suelto CO2, los niveles de CO2 se van a mover 20 veces más. Eso quiere decir que nunca vas a hacer
En condiciones normales, retención de dióxido de carbono porque lo eliminas así de rápido, ¿ok? Si estás reteniendo dióxido de carbono es porque tu ventilación está tan mal que literalmente no podés deshacerte del CO2. Esa es una cosa gravísima. Cuando veas un paciente con niveles elevados de PCO2, o sea, con hipercapnia, te indica tres cosas. Uno, una producción excesiva de dióxido de carbono, que es casi imposible que tengas tal producción que vayas a mover los niveles en sangre, precisamente porque es difusible. O dos, que tu capacidad de difusión de gases estuviera súper trasteada. Igual, no se me ocurre ninguna causa que la difusión esté tan afectada que empezás a retener CO2, porque mucho antes de eso ya hubieras tenido tantos problemas con el oxígeno que estarías Muerta. exactamente, o sea, te morís. Entonces solo me deja una causa posible. Cuando tenés retención de CO2, implica que tu ventilación alveolar está tan por la banana que literalmente no estás excretando CO2. Resultado, cuando ustedes ven un valor de CO2 patológico en sangre arterial, eso indica un trastorno de la ventilación grave. Y es, ¿cómo te dijera? ¿Cómo pondría? Yo creo que debería haber algo así como en medicina, cosas que te deben hacer correr. Bueno, así. Y eso es así como una serie de listas que anduvieras en un manual y dijera cosas por las cuales o sea, si te llaman a las 3 de la mañana y te dijera, está pasando tal cosa, y vos agarras tu librito así con la lista de cosas que pueden esperar a mañana. Ahí. Cosas que hay que levantarte, pero tranquilo, levantarte, tomate un café, anda a verlas. Y la tercera lista que dice cosas que te tienen que hacer brincar de la cama, ¿va? La retención de CO2 está en la tercera lista. O sea, puesto en ¿cómo se llama? En la misma lista en donde ves cosas como arritmias ventriculares peligrosas y presión intracraneal elevada, esa clase de cosas que dice, muévase porque aquí sí necesitan un médico. Ok, entonces, recalcando, retención de CO2 implica trastorno de la ventilación y trastorno serio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es tan difusible que cualquier cosa que evite que vos podés sacar ese CO2 con tanta difusibilidad es porque hay algún desequilibrio serio. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando en el alveolo. Obviamente que vos estás moviendo CO2 que estás produciendo constantemente, pero en todas tus células, ¿va? Ahora veamos qué es lo que sucede. No, tu producción fisiológica de CO2 va a variar muchísimo, ¿va? Pero mira qué es lo que pasa. Normalmente, tu metabolismo produce unos 200 cc, 200 mililitros de CO2 por minuto, ¿ok? Por ejemplo, Irma, que está ahí sentada trabajando ahorita, exhala 200 cc de dióxido de carbono por minuto, ¿ok? Porque está manteniendo una tasa metabólica, ponele de unas 2000 calorías al día, que prontamente está compensando porque como no tiene la cámara encendida, está ahorita con los remanentes de la pizza de anoche, y dice, bueno, ahorita que todo el mundo se fue a la casa, que todo el mundo se fue a trabajar, yo lo que estoy haciendo es empujándome la pizza. E interesantemente, ayer por primera vez en su vida, el nerdo de mi sobrino me trajo un regalo de cumpleaños. Al que le mató el pez, doctor, y se lo quería comer con salsa tártara. No es que le mató el pez, la historia es un poquito diferente, Paola. Tenía 5 o 6 años. Entonces, ahí en la biblioteca de La Salle, precisamente, mi mamá tenía una pecera, o el colegio tenía una pecera grandota, ¿ya? Una pecera grandota y bueno, como venía
uno de los feriados, Semana Santa o algo parecido, mi mamá decide llevarse la pecera para la casa. Dice que porque nadie va a cuidar los pececitos. Bien, entonces, sábado en la mañana, la pecera está sucia. Viene mi mamá, pasa todos los peces a una cubeta y deja la pecera para lavarla, ¿va? Viene la imbécil de la trabajadora, no se fija en la cubeta y le ha echado cloro o detergente, vas a ver qué cosa. Y obviamente se echó a todos los peces, ¿va? Entonces aquel que tenía 5 años y le gustaron los pececitos llega y mira a todos los peces flotando, ¿va? Tío, ¿qué queremos? Ven y ve los pececitos. ¿Qué le pasa a los pececitos? Es que están nadando al revés. Aunque nadando al revés. Llego yo a ver qué quiere decir este tonto con nadando al revés, ¿no? Ya todos los pececitos flotando panza arriba. Ay, digo yo, ya cuando esos peces no están nada bien. Tío, vos sos doctor, ¿qué le recomendás a los pececitos? Yo cuando estoy viendo y digo, mira, esos pececitos lo único que les hace falta ya ahí es un poco de limón y salsa tártara. Ya que él se queda viendo, ¿eh? Limón tenemos, dice. Se va donde mi mamá, ¿va? ¡Tita! ¿Qué pasó, mijo? Tenemos salsa tártara. Bueno, vos conoces a mi sobrino, Paola, ¿por qué te ha ido de las 6? ¿Cuál, doctor? Un baboso que se llama Rodrigo. Ay, ya sé quién es. El único dientón nieto de mi mamá que estaba en ese colegio, por Dios. No, es que no sabía, yo no sabía, doctor. Y un dientón así con cara de zorzal tierno. Ese. Bueno, pues venía el balín Tita, tenemos salsa tártara. Decía, mamá, ¿para qué querés salsa tártara? No es para los pececitos, ¿cómo para los pececitos? Ven y ve. Y ve mi mamá todos los peces muertos, ¿va? Y dice, ay, mío, estos peces están muertos, le dice. No, tita, no están muertos, se están haciendo los muertitos. Doctor, Mira, usted jugó con la inocencia de Rodrigo, doctor. Oh, esa no fue la más traumática que le hice. Le hice una peor. Oí bien esta. Por esos días, tenía como 4 o 5 años. Y empezaba Google Earth, ¿va? Y entonces estoy yo en la computadora viendo el famoso globo terráqueo de Google, que era nuevo y que no sé qué. Y se me ocurre enfocar dónde está la casa, ¿va? Ver cómo se mira la casa desde la foto aérea. Ok, aquí está, y efectivamente ahí está la casa y no sé qué, la colonia, etcétera. Y llega a meter la narizota, ¿va? ¿Y eso qué es, tío? No, mira, esta es la casa, mira, están los 3 arbolitos, este es aquí, este es allá, mira, aquí está la entrada de la colonia. ¿Y cómo lo tenés, tío? Es que fíjate que los rusos tenían un satélite militar viejo, le digo, que ya no les servía y lo estaban vendiendo y se los compré. Entonces yo puedo poner el satélite en cualquier parte del mundo y ver lo que está pasando. ¿Y eso para qué? Que es un satélite militar, mira, tiene un gran láser. Entonces, cuando alguien me cae mal o lo quiero eliminar, lo único que ven es el puntito del láser así y luego y no vuelven y no se vuelve a hacer. Un poquito de ceniza es lo que queda. Vaya, no te creo. Allá vos. Por esos días, vos sabes que los niños de 5 años tienen una fase en que no les gusta bañarse. Bueno, él creo que no se le ha quitado del todo, ¿vale? Entonces, a la noche, mi mamá, vení, bañate. No, que no me quiero bañar. Corriendo al cuarto, pum, y se encierra. Y mi mamá tratando de reaccionar con él. Salí, mira, que hay que bañarte, que ya es hora de cenar. Nada. Y yo le digo, hey, man, salí porque si no, mira, si me calentas la cabeza voy a usar el satélite en vos. No te creo. De veras. Agarro el puntero láser que uso para las presentaciones, me voy por detrás de la casa, digo, ¿dónde está? Y le pongo el láser aquí en la frente, ¿va?
Cuando ve aquel el puntito rojo así, Doctor, no se pase, doctor. sale corriendo, chillando, mira, que no sé qué te pasa, que láser, que satélite, que mi tío, que no sé, pero qué diablos es esto. No, tranquilo, mira, vamos al cuarto, ves que no hay nada, te vas allá, no me voy a dar, pum, se vuelve a encerrar, pum, le vuelvo a poner el láser, sí me voy a bañar, sí me voy a bañar. Estoy chingando con el láser toda la semana. Y entonces, después, cuando mi hermana dice, ¿cómo haces que se bañe? Solo le di el puntero. No, pues sí. Es como la otra vez que lo convencí que se iba a morir. No, doctor, qué feo tenerlo de tío. Y es divertidísimo. Bueno, para usted. Bueno, no, es que viene el baboso y estoy yo reparando unas cuestiones en el baño. O sea, siempre hay una fuga, estoy yo poniéndole el sellador ese de silicón a las empaques, ¿va? Para que dejen de fugar agua. Y si lo has olido, o sea, es que tiene ese olor fuerte a ácido acético. Entonces viene aquel y se mete ahí. ¿Qué estás haciendo? Andate aquí que yo estoy trabajando. Andate aquí. No, que no sé qué. Al rato se va a meter ahí. ¿Qué es ese olor? ¿Oliste algo? Sí. Sí, algo como ácido. ¿Lo oliste? Sí. Eso es tóxico. Ay, no, y ahora que le digo a tu mamá, ¿por qué, tío? Te vas a morir. No, doctor. Te vas a morir. En serio, sí, mira que empieza a chillar. Mira, lo más divertido es que después todas sus posesiones así en la cama, él así llorando con todas sus posesiones, había puesto en su cama así como regalitos a todos porque se iba del punto. Le tomó toda la noche a mi hermana convencerlo que no se iba a morir. Qué malo, doctor. Bueno, Paola conoce al nerd en cuestión, o sea que vas a ver qué tan crédulo es, ¿va? Yo no sabía que era su sobrino, doctor. Porque te cae mal, además. No sé, no sabía. Sí. No miras qué pasaba pegado ahí con mi mamá. Es que el doctor doña Carmencita me tenía medio botada en la biblioteca. ¿Por qué? Porque mucho hablaba. Me imagino. Pues ahí pasaba. Y ahora te imaginas que bueno, en el colegio supongo que se salía con la suya el 100% del tiempo porque cada vez que lo regañaba que hacía una trastada iba corriendo donde la abuela. ¿Mm? Y la abuela, y siendo mi mamá como ella, te imaginas defendiéndolo. Lo defiende todavía. No me al fin y al cabo es la abuela, pero entonces yo lo pasaba fregando porque el problema era que en esos días él vive con los abuelos y mi hermana. Entonces, ¿me entendés? Hijo único, hiperconsentido. Imagínate, y no tenía primos, porque el primito de él, que ahora está estudiando, que se metió ahorita en medicina, tenía como 2 años y mi sobrina era una bebita de días, ¿va? Entonces, de niño de 5 años era literalmente Timmy Turner, ¿va? Hasta con los dientotes. Entonces, porque tenía los dos, no tenía padrinos mágicos, tenía abuelos mágicos que le hacían lo que quisiera, ¿va? Entonces, era el hijo más consentido, crédulo y malcriado que había en la tierra. Es que le faltaban hermanos, doctor. Bueno, pero como... Sí, porque como no lo molestaba, entonces ustedes... Ajá. Tenía que agarrar esa tarea. Claro, pero alguien tenía que hacer el trabajo de sacarle fresa y entonces se topó con una solución peor. Su tío se le ocurre regresar al país después de su residencia y vivir en el extranjero y bueno, como yo no tenía nada más que hacer fuera del trabajo que andar
que andar, y me decían, ¿puedes cuidar al güirrito este? Con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, un poquito de reprogramación para el güirrito. Además, estaba practicando técnicas. Lo bueno es que Emilio nunca fue así de malcriado ni consentido. Fíjate que este es el man más bien llevado, o sea, al contrario. Lo bueno es que yo le puedo proponer cualquier brutada y este es materia dispuesta, particularmente si se trata de molestar. Lleve a Emilio un examen, doctor, no lo conocemos. ¿Querés que lleve a Emilio a un examen? ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? El último examen lo voy a llevar. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? No, Emilio me ha ayudado. Antes lo llevaba. Cuando, por ejemplo, era final de... Bueno, que ellos salen en la escuela, salen como en mayo. Entonces, entre mayo y... final de mayo y final de agosto, él está de vacaciones. Y en la época en que mi esposa estaba en el extranjero, no lo podía dejar solo en la casa, mi mamá trabajando. Entonces, andaba conmigo en la universidad. Que sí, ahí me ayuda a cuidar exámenes y todo. Y cuando estaba chiquito, a veces lo ponía a explicar, por ejemplo, la parte del bulbo, el cuarto ventrículo, generalmente la explicaba él. ¿Cómo así, doctor? Pues si había visto la clase 2 o 3 veces, ya se sabía el tema. Entonces le decía, bueno, para que vean que esto es sencillo, Emilio, explicarnos el cuarto ventrículo, explicarnos los trígonos. Con lo cual te imaginas que si lo puede explicar un niño de primaria, es garantía que lo voy a meter en el examen, ¿correcto? Hay que ver qué cosas sabe Emilio. Más neuroanatomía de la que crees. Fisio no sabe mucho, pero bueno, eso se puede arreglar. Y videojuegos. De eso sí sabe. Probablemente más que nadie en esta ciudad. O sea, cuando es geek de videojuegos, pero es que no tenés idea qué tan geek puede ser. Y experto en memes. Dice que ese es su entretenimiento, ser experto en memes. Él es un meme. Bueno, volviendo al asunto del dióxido de carbono. Entonces, ahora, a 200, como decíamos, Irma está haciendo su digestión ahorita del desayuno y su punto operativo para la concentración de dióxido de carbono está aquí, mira, con la presión en 40. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a elevar la ventilación? Conforme yo ventile más, como el CO2 es tan difusible, rápidamente voy a lavar CO2 hasta llegar a un mínimo de unos 20 milímetros de mercurio. No puedo bajar más el CO2, no lo puedo llevar a cero, porque a esta ventilación alveolar por arriba de unos 10 litros por minuto, yo ya tendría suficiente lavado de CO2 como para eliminar todo el CO2 que estoy produciendo. O sea, molécula de CO2 que produzco, molécula de CO2 que se va, y entonces ya me mantiene una concentración estable alrededor de 20. Yo no quiero de cualquier manera llegar a este valor, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso me va a tener efectos y grandes sobre el flujo sanguíneo cerebral. Si yo reduzco el CO2, cosa que ya vimos en sesiones pasadas, reduzco el CO2 por debajo de este valor de 25 promedio, lo que voy a hacer es vasoconstricción cerebral, o sea que yo no quiero llegar acá, ¿ok? Por lo tanto, mi ventilación alveolar va a regularse para mantenerme en este punto. Ahora, vos me vas a decir, ¿qué pasa si yo hago esto? Produzco un montón de CO2. Vamos a poner, Irma, guardaste los refrescos, ¿va? ¿Cuáles refrescos, doctor? Los que vamos a utilizar para llenar las 2 refrigeradoras. Vaya, pues sí lo guardé. Ok, sí. Ok, Paola, te toca. ¿Qué pasó, doctor? No me acuerdo. Que no me acuerdo de eso. Que te vas a poner a hacer un poquito de ejercicio ligero, decíamos. No me acuerdo de eso, doctor. Y Eso me pasó. Fue a Irma.
Fue Irma. Pero bueno, como Irma está cansada, dice, entonces, pues vos puedes hacerlo, es bien fácil. Vamos a agarrar 2 refrigeradoras de 2 puertas, montarlas en un Ford 350, llenar las refrigeradoras de refrescos y unos cuantos rieles de ferrocarril que no sobraron, engancharlas y pedirte por favor que empujes ese pick-up cargado porque se quedó. El problema no es tanto que se quedó el pick-up, el problema es dónde se quedó. Cuesta arriba. Pues arriba. Subiendo las letras, subiendo para las letras de la Coca-Cola. Y obviamente los refrescos lo ocupo en el kiosquito de refrescos que está ahí debajo de las letras. La idea es de Irma, conste. Siempre Irma, doctor. Okay. Vamos a decir que sí. Pues. Bueno, ahora, esa clase de ejercicio va a aumentar tu producción de CO2 porque tenés un metabolismo, subiste tu tasa metabólica en función de tu trabajo y aumentaste la concentración de CO2 en tus tejidos en un principio, pero tu producción de CO2 aquí es 4 veces la normal en este ejemplo. Y mira qué es lo que pasa. Si tu ventilación alveolar fuera la misma de 5 litros por minuto, mira dónde está tu nivel de CO2, 125 milímetros de mercurio, que es imposible. Pero vos empezás a ajustar tu ventilación alveolar para mantenerla, llevarla otra vez al punto operativo que es 40. Y entonces, mira, tu producción de CO2 está compensada porque estás eliminando CO2 respirando más rápidamente y con más volumen, y cuando tu ventilación alveolar llega a aproximadamente 17 litros por minuto, tu concentración de CO2, tu presión de CO2 llegó otra vez al valor operativo de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué saco yo de este gráfico? Que cuando vos tenés más producción de dióxido de carbono porque tenés un metabolismo más alto, tu compensación va a ser aumentar la ventilación alveolar hasta que tu presión de CO2 llegue al punto operativo de 40. Vos regulas tu respiración en función de mantener tu concentración, tu presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo y en sangre en ese valor 40, 40, 40, 40. No se debe mover de ahí, ¿ok? Y vas a compensar haciendo ese preciso movimiento. Ahora, quiere decir que el aire que estás expirando, puesto de otra manera, representa esto. Mira, el aire que estás expirando es una mezcla de aire del espacio muerto que no ha sido, por así decirlo, cargado de CO2 y aire del alveolo donde tenés menos oxígeno porque lo absorbiste y más CO2 porque soltaste CO2 de la sangre hacia el alveolo, y que tu aire exhalado es la mezcla de esos dos, ¿ok? Por eso es que obtener aire alveolar es un poquito más difícil de lo que parece. Tenés que eliminar. Nunca, si quisieras medir CO2 expirado, no medís el aire de la primera respiración, sino que haces una expiración forzada para eliminar todo el aire del espacio muerto y sacar aire de aquí, del alveolo. Aquí. Pero tenés que forzar la respiración. Ok, ahora, en este alveolo, lo que ves, esta es una unidad respiratoria, entremos a otro concepto. Esto que estamos viendo acá es la unidad respiratoria. Una unidad respiratoria representa un bronquiolo terminal seguido, o más bien, perdón, un bronquiolo terminal no, un bronquiolo respiratorio. Fíjate que el bronquiolo terminal que está ramificándose acá tiene un bronquiolo respiratorio, que es la última rama, y la última rama desemboca en un grupito de alveolos. Esta suma de un bronquiolo respiratorio más los alveolos que están conectados a él es lo que llamamos una unidad respiratoria, ¿ok? Y tu pulmón es, de hecho, la suma de unos cuantos millones de unidades respiratorias, ¿ok?
Ahora, en una unidad respiratoria, si vemos la estructura del asunto, la lógica es que vos querrás tener la mínima cantidad de cosas entre aire y hemoglobina o sangre, vaya. Vos querés reducir el camino en la mayor parte posible. En primer lugar, los alvéolos, esta cosa que parece una red, son los capilares forrando el alvéolo. O sea, cuando yo te dije el capilar y el alvéolo, es que tengo un tubo pasando así alrededor del alvéolo. Tengo una red de tubos. ¿Okay? Eso implica que los capilares forman una malla capilar que forra el alvéolo de tal manera que en ese punto, de hecho, los capilares no son redondos, sino son planos para aumentar el área de superficie que está en contacto con el gas. ¿Ok? Siempre que vos querés aumentar el área de superficie de algo para intercambio, ya sea de cuestiones de intercambio químico, como en el caso de gases, o intercambio físico, como por ejemplo de calor, vos tenés un montón de tubitos planitos y de pared delgada. Vaya, mira, por ejemplo, ¿dónde encuentro un montón de tubos planos y de pared delgada por ahí? En tu aire acondicionado, ¿has visto los tubitos de la parrilla esa del enfriador? ¿Ya? Lo mismo es, eso ahí es para intercambiar calor. En este caso, la red es para intercambiar gases, entonces tenés esto. 2, mira lo que tenés ahí. En una unidad respiratoria tenés obviamente una vena y una arteria que están, y un linfático que están sirviendo a todos estos alvéolos. Pero mira que el alvéolo en sí, la pared del alvéolo es bien delgadita, mira. Tenés un pequeño espacio intersticial perivascular lleno de líquido y la red de capilares 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mira el grosor de la parte de la membrana alveolar, casi nada. Aquí lo vemos un poquito más claro. Tenés el epitelio alveolar, que es esta célula superplanita, mira, mínimo grosor. Su membrana basal de proteína, hecha por proteína, que también es sumamente delgada. La membrana basal del capilar, aquí al otro lado, y el endotelio capilar, que también ahí los capilares pulmonares son súper delgados, y que entonces este es todo lo que tiene que pasar, más un espacio intersticial que también te conviene llevarlo al mínimo. O sea que el resultado, el grosor de la membrana alveolar es esto, menos de 5 micras. No, menos de 3 micras, de hecho. La mínima cantidad posible de grosor para que aquí tenés aire y aquí tenés un glóbulo rojo. Resultado, tratar de reducir el espacio o el tamaño de la membrana que hay que cruzar para mover oxígeno y CO2. Se hace difusión de otros gases, sí, nitrógeno y otros, pero para nuestro efecto fisiológico nos interesa mover oxígeno del aire a la sangre y sacar CO2 de la hemoglobina al aire alveolar. Eso es todo lo que nos concierne en términos de fisiología, ¿ok? Sí, tiene que ver el nitrógeno ahí bastante, pero solamente en una condición muy especial, ¿ok? Aquí, todo bien. Ahora, ¿cuánto espacio puedes tener? Como te decía, es menos de 3 micras y en promedio tu membrana alveolar se puede optimizar para que el grosor de la membrana va de 0.2 a 0.6 micras de diámetro. ¿Ok? Lo mínimo posible. Y en total, si yo agarro todas esas membranas, todas estas membranas y sumo el área de todos los capilares y alvéolos, yo tendría aproximadamente unos 70 metros cuadrados de superficie. ¿Cuánto es 70 metros cuadrados de superficie? Es más o menos una cancha de tenis, ¿ok? Doble, ¿va? Una cancha doble de tenis, para que me entendas.
Ahora, ¿qué es lo que querés ahí? ¿Cuánta sangre había metida en 70 metros cuadrados de capilares? Dijimos, el 9% de la sangre, del volumen sanguíneo está en el circuito pulmonar, 450, ¿va? Pero de esos 450, haciendo intercambio en el alveolo, tenés entre 100 y 150 más o menos cc de sangre distribuidos. Ahora, agarra, esto tiene 100 cc, mira, agarra 100 cc de sangre, el contenido de esta botellita, y esparcilo sobre más o menos una cancha, tiene más o menos la mitad del área de superficie del piso de tu casa, vaya. Suponiendo que tu casa tiene entre 100 y 150 metros cuadrados de superficie. ¿Qué pasa si yo pinto con esta cantidad el piso de tu casa? Es una capa sumamente delgada de sangre la que está en los capilares. Un área de superficie grande y una cantidad pequeña. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que vamos a hacer de intercambio de gases me va a tomar exactamente 0.8 segundos. Yo tengo que sacar todo el CO2 y llenar todos los espacios en la hemoglobina en 0.8 segundos. Resultado, incrementa el área de superficie lo más que se pueda para hacer una capita delgada de sangre forrando todos los alveolos. Entonces, ¿por qué? Porque hay 3 cosas o 4 cosas que me van a permitir hacer este movimiento de gases, o que me van a condicionar. Primero, el área de superficie que estoy intercambiando el gas, ya te dije, lo aumenté lo más que podía. 2, la capacidad de difusión, la difusibilidad de los gases, que ya dijimos que es fija. 3, la temperatura, pero en este caso la temperatura va a ser constante, 37 grados, y subirla a 38 no cambia nada. ¿Ok? 4, ¿cómo se llama? Y eso sí es importante, la diferencia de presión entre el lado alveolar y el capilar. Siempre si querés mover oxígeno del alveolo al capilar, tiene que haber una presión parcial de oxígeno más alta en el alveolo. Si yo quiero mover CO2 del capilar al alveolo, tiene que haber una presión parcial de CO2 más alta en el capilar que en el alveolo, porque si no, las cosas no se van a mover o se van a mover al revés. ¿Cabal? ¿Me vais siguiendo? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, ves, por ejemplo, qué es lo que sucede. Capacidad de difusión. ¿Okay? Mira lo que pasa para el oxígeno. Entre el reposo y el ejercicio, la diferencia entre la posibilidad de movilizar oxígeno no es mucho. Pero mira qué es lo que pasa cuando el CO2 es más difusible. En reposo versus en ejercicio. Mira como, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es más difusible, puedes mover muchísimo más CO2 cuando aumentas la ventilación en función del ejercicio. Su capacidad de difusión es mucho más grande. Ok. Resultado, vamos a sacar una, ¿cómo te diría? La capacidad de difusión, la que me interesa aquí principalmente es la del oxígeno, que es 21 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada milímetro de mercurio que yo tenga de diferencia de presión, por ejemplo, aquí tengo en el alveolo, tengo 100, y en el capilar tengo 99. Vaya, para ponerte eso, hay 1 milímetro de mercurio de capacidad de difusión en favor del capilar, ¿va? Digo, en favor del alveolo, y voy a mover el oxígeno al capilar. Este capilar la diferencia de presión me va a empujar, por así decirlo, oxígeno a razón de 21 ml por minuto.
Ahora veamos qué es lo que sucede. En un capilar promedio, está entrando a una presión de oxígeno, ponele de 40. Y aquí tengo, vamos a poner 100. Quiere decir que la diferencia es de 60 milímetros de mercurio. Condiciones parecidas a la fisiología. 60 por 21, 1260, ¿va? Quiere decir que en este caso, que son condiciones fisiológicas, yo estoy pudiendo capturar 1260 mililitros, casi 1 litro de oxígeno por minuto en esos pulmones. ¿Ok? Mientras más sea la diferencia de presión, que es básicamente condicionada por cuál es la presión de oxígeno que está en el alveolo, más es la capacidad que yo tengo para meter oxígeno al sistema. ¿Ok? Bueno, aquí nos vamos a quedar y mañana vamos a ver cómo se traslada eso a los números y cómo obtenemos una presión arterial de oxígeno determinada en nuestro capilar, o sea, que de salida para mandarlo al lado izquierdo de la circulación donde se va a usar, o sea, transporte de oxígeno a través del alveolo. Ese es el tema de mañana. A leerlo, en Guyton es el capítulo 39, ¿ok? Digo, el capítulo 40, perdón. Transporte de oxígeno en sangre y líquidos corporales. ¿Okay? Esta ecuación, que es lo que tienen en pantalla ahorita, esto va a ser el tema de discusión de mañana. ¿Ok? Doctor, una preguntita. Ajá. Si voy hoy, ¿podría ir a la revisión o no? No voy a llevar los exámenes. Es que acordate, andar cargando folders como aquí tengo, pero si te quedas, te puedo enseñar el examen en pantalla. Ay, qué examen debió aquí ahorita. Bueno, te toma 2 minutos. Te puedo enseñar la nota. Ya te voy a decir cuánto es. No, Rachel, si es que la he calculado, porque, no. Te la mando después por correo. No está del todo terminado de calificar, ¿ok? Está bien. Bye. Ok. Sí, no llevo los exámenes más que... Vaya, no llevo los exámenes porque en una de esas se pierde un folder de eso y esto no está pasado al cuadro. O después te lo enseño, ¿ok? Doctor, hoy es retroalimentación. Pero no hubo laboratorio. Sí, lo tuvimos virtual. Eso no cuenta. Okay. Eso no se preocupe. No, yo estoy interesado en la retroalimentación de los laboratorios físicos por el desempeño. Los laboratorios virtuales, bueno, como esta es una excepción, pero no me parece que sean productivos en gran medida, ¿ok? Entonces, por ahora olvidémonos del asunto. El siguiente que va a ser después de Semana Santa sí me cuentan, ¿ok? Ok, gracias. Bye. Gracias, doctor. Ok. Nos vemos, doctor. Feliz día. Nos vemos. Igual, vaya, nos vemos. Bye.